Seguimos hablando con Fernando González, a quienes ustedes seguramente leen en Clarín, y con Marcos Novaro, quien no ya como periodista, pero como articulista, lee muchas veces o en Clarín o en La Nación, y ya ha estado acá. Y voy a volver a poner el tema del voto por el desaforo de debido, es decir, cuando le sacan los fueros, en el significado que tuvo la no bajada del bloque del Frente para la Victoria. ¿Cómo lo interpretás, Fernando? Creo que es el primer acto del peronismo que se asume como oposición ya en minoría, ¿no? De tratar de empezar a recuperarse. El peronismo dio por anticipada la derrota, porque unos días antes yo hablé con varios diputados y lo que me decían del peronismo, y lo que me decían es: vamos a ir por el desafuero debido, es decir, nosotros vamos a votar por el desafuero y el kirchnerismo no va a bajar, que es una manera de apoyarlo. Claro, expliquemos por qué, por favor. Y porque el desafuero tiene que ser votado por 2/3 de los presentes. Entonces, los que no están hacen que los que quedan en el recinto sean menos y conseguir los 2/3 sea mucho más fácil. La votación fue por 176 votos y una abstención. Y de los 254 diputados que hay en la Cámara Baja, bueno, ahí está la diferencia del bloque kirchnerista que no bajó y que hizo un discurso, Héctor Recalde, para justificar que esto era un atropello y una persecución judicial, pero no bajaron a defenderlo a debido, ni con el voto ni con el discurso. Entonces terminaron de hundirlo y de provocar el desafuero y saber que a eso seguía la prisión para Julio Debido, que había sido el ministro más emblemático del gobierno de Néstor y de Cristina, y que ya estaba en 1987 con Kirchner en la intendencia de Río Gallegos, así que mirá de dónde viene Debido. Creo que esa fue la decisión del peronismo, que ya se situó en la oposición, en buscar cómo reacomodarse a la realidad que se iba a producir el domingo pasado, la realidad electoral. Y yo creo que tiene, lo escuchaba a Marcos, que tiene dos dilemas el peronismo. Uno es, ¿por qué perdió? ¿No? En esas charlas que tuve con diputados peronistas, tuve una charla con uno de ellos el día de la elección, ya con los números que ya se veía que iban a perder, y me decía: yo me di cuenta que perdíamos duro, como nos está pasando esta semana, porque fui a ver a mi hermana que vive en Merlo, y hacía 6 meses que no la veía, y cuando llegué a la casa el sábado, vivía en una calle de barro, y la calle de barro estaba asfaltada, tenía luz y estaban haciendo las cloacas. Dije: chau, perdemos la elección, ¿no? Este es un dilema, lógica, ¿no? Sí. Un dilema de gestión, le planteó Cambiemos en muchos distritos, y sobre todo le está planteando María Eugenia Vidal y el gobierno bonaerense en la provincia de Buenos Aires a los jefes peronistas, a los caudillos, muchos intendentes que resistieron, sobre todo en la tercera sección electoral, donde el único que ganó fue Grindetti en Lanús, y Martiniano Molina, que consiguió ganar en concejales, pero perdió Bullrich en Quilmes. El resto, donde ganó bien el peronismo, La Matanza, Moreno, exactamente, Lomas, Cambiemos subió entre 8 y 10 puntos en todos los distritos, y en algunos ha quedado muy cerca, como para disputar con vistas 2019. Entonces los intendentes del PJ bonaerense, que es lo que marcaba Marcos, están viendo esto muy atentamente, porque dicen: si seguimos pegados a Cristina, en 2019 perdemos. ¿Por qué? Porque la figura de Cristina, que ha ido bajando desde el 54% a 37% en la provincia, que es un 20% a nivel nacional, va en baja. Y esto lo tienen muy claro, que lo que quiere cualquier dirigente peronista es ganar, ¿no? Ese es digamos, el concepto unificador del peronismo a lo largo de 70 años, el poder, y para estar en el poder, ganar. Bueno, este es el primer dilema que tiene el peronismo. ¿Cómo hacemos? ¿No? Y en términos de gestión, ¿por qué? Porque el estilo de Macri, del macrismo, del Frente Cambiemos en la gestión de gobierno, arrasa desde ese lugar, sobre todo el lugar de la infraestructura, ¿no? Como decíamos, la calle, el asfalto, la cloaca, la iluminación. Ya no es el cordón y pintarlo. El préstamo financiero,
me decían los intendentes peronistas que el plan Garrafa y los planes Procrear para dar préstamos de 3.000 y de 5.000 pesos a los sectores de bajos recursos habían sido letales en el conurbano, letales. Para ellos. Para ellos, que se devuelven en 12 y 24 cuotas los Procrear o el plan. Que esas cuestiones las ven, ¿no? El imaginario de la lucha contra el narcotráfico en los barrios bajos, bueno, todo eso. El dilema de la gestión que le plantea Cambiemos al peronismo, este es el primer dilema. Y el segundo es el dilema del liderazgo político. Es decir, el peronismo le dejó a Macri la tarea de ganarle a Cristina. Y Macri le ganó, por 4 puntos en la provincia de Buenos Aires, pero le ganó. Eso tiene una ventaja, que es que el peronismo no se ensució las manos para ganarle a Cristina, y tiene una desventaja, que después el rédito es del oficialismo, no es del peronismo. Claro. No la bajaron ellos, sino Macri. Exactamente. Se preservaron en esa pelea, y el preservarte en esa pelea conlleva un riesgo, como el riesgo que corrió Juan Manuel Urtubey, claro, que finalmente termina perdiendo en su distrito, y eso complica muy seriamente las chances de ser candidato a presidente en 2019, y de hecho el peronismo no tiene muchos dirigentes en esa posición. Yo pensaba de lo que pasó con Cafiero y Menem y Alfonsín. Cafiero estaba tan parecido a Alfonsín que terminó ganando Menem en esa instancia en que el peronismo necesitaba crecer de otra manera. Urtubey, su parecido le jugó en contra, ¿no? Con el gobierno. Totalmente. Bueno, y ahora tiene líderes pequeños todavía, porque le falta desarrollo, le falta vuelo. Mansur en Tucumán, que tuvo un buen triunfo, sobre todo Sergio Uñac en San Juan, que tuvo también un buen triunfo. El mismo Uñac que dice, no, yo no estoy para 2019, todavía me falta recorrido. ¿Por qué lo dice Uñac? Porque el peronismo está previendo una derrota contra el Macri, que va a ir a la reelección en 2019. Estamos lejos, faltan 2 años, puede pasar de todo en la Argentina, y Macri terminar no siendo candidato. Digo, todavía no sabemos, pero los primeros aprontes son esos, que siempre Cambiemos, se piensa a futuro. Claro, Cambiemos tiene 3 candidatos firmes a la reelección, que son Macri en el país, María Eugenia Vidal en provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el peronismo está pensando en eso, tiene pocos dirigentes para ir hacia adelante, y en la provincia de Buenos Aires el peronismo sacó 50 puntos, 50% a nivel nacional, más que el gobierno. Lo que pasa es que ese 50% está dividido en 30% de muchos y 20% de Cristina. Entonces, en ese 30% de muchos, tiene que encontrar alguien, un liderazgo que le permita pensar en crecer hacia el futuro, en renovarse, para diferenciarse de lo que ha sido Cristina, el kirchnerismo, y una marca no solo política, sino cultural muy grande. Días atrás, Durán Barba dijo en un seminario que Macri es la nueva izquierda. ¿A qué creen, jugando a hacer su exégetas? ¿A qué se puede llegar a referir? ¿Marco? No, sinceramente me parece un poco una ridiculez, digamos, ¿no? O sea, Durán Barba es muy buena estratega electoral, pero en sus intervenciones públicas a mí muchas veces me deja un poquito de sabor agridulce, por decir así. Me parece que es ridículo arrogarse esa posición. Yo lo he escuchado de otros dirigentes oficialistas, que me parece que confunden todo, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo dicen, no, lo de izquierda y derecha ya no existe más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La verdad que yo creo que confunden ahí la cuestión de ser el progresismo, ser el cambio, los que marcan para dónde va el futuro, digamos, que eso es ser progresista, y eso puede ser de izquierda o de derecha. Claro. Y yo creo que tienen que dejar de embromar y tienen que reconocer que lo que son digamos, una centro-derecha moderada, más o menos moderna, que quiere un poco más de capitalismo sano y competitivo en Argentina. Y esa es una tarea absolutamente necesaria, digamos, ¿no? O sea, hay que hacerlo. O sea, son desarrollistas, no neoliberales, ok, háganlo en esa clave. Un poquito más liberales que Frondizi, pero no tanto como Menem, perfecto. Bueno, en la fórmula que quieran. Ahora, la discusión esta de somos la izquierda, porque eso también lleva a una posición en la que somos cualquier cosa o somos todo, y entonces no le dejamos espacio a los demás. Que creo que es el vicio de muchos actores políticos. En este tema yo creo que si Macri le hace caso a Durán Barba va mal, digamos, ¿no?
Y además, si no habla un poco más de lo que quiere hacer con el país, también le va mal, que es otra de las fórmulas que tiene Durán Barba de no hablar. No hay que dar explicaciones, no hay que dar argumentos, hay que hablar lo mínimo sobre lo que queremos hacer. Que eso a mí me parece otro elemento negativo del gobierno, ¿no? No explicar más. Ahora entran en la fase programática y bueno, tenés que explicar por qué querés más mercado, en qué cosas querés más Estado, pero un Estado más eficiente, en qué cosas vas a achicar el Estado. ¿Qué vas a hacer con una cantidad de temas que están dando vuelta? Derechos humanos, relaciones internacionales, el lugar de Argentina en la región. Bueno, todo eso se resuelve en nosotros no somos populistas. Otra tontería, ¿no? O sea, nosotros no somos populistas, se hace un populismo fiscal. Pero dime las absoluto y todo lo demás que es en buena hora. Está bien que lo hagan, pero al mismo tiempo que dicen nosotros no somos populistas y la guerra es contra el populismo. ¿Qué? O sea, esto es una tontería. Sinceramente, a mí me parece que ahí hay un montón de cosas que yo creo que de todos modos, digamos, con tiempo, ojalá lo hagan, no sigan despreciando la cuestión argumentativa y aprendan un poco a matizar lo que es la estrategia electoral respecto de lo que es una matriz argumental de un gobierno, claro, ¿no? Que necesita, más en Argentina, no es hacer un relato, no es hablar de Frondizi y nosotros, qué sé yo, eso no hace falta, pero explicar para dónde quieren ir, ¿no? Yo creo que sí, pero porque, a ver, ¿por qué creo yo? Pero ojo, tampoco me voy a jactar de interpretar a Durán Barba, que sale con esto del centro izquierda. Porque la verdad es que en la Argentina pocas veces pudimos decir, no ocurrió que un gobierno de centro derecha admitiera que es de centro derecha y gobernara, aunque se haya gobernado como centro derecha en determinados gobiernos, ¿no es cierto? Llamándolos progresistas, no importa. Y todavía hay una especie de cultura de aquellos que forman opinión, nada más, que aceptar que tenemos un gobierno de centro derecha nos pone los pelos de punta y no sé por qué. Es decir, ya deberíamos pensar que esto es posible porque puede ser progresista, porque puede ser democrático, porque puede demostrar que tiene apego a las instituciones, que vaya si nos hace falta, sí. Estimularlas y hacerlas más robustas y más sólidas. Y bueno, porque eso es lo que decidió la gente de última. Sí, una sola pastillita, una cosa más. Yo creo que es cierto eso que vos decís. El centro derecha tiene mucha mala prensa, incluso para mucha gente que es de centro derecha. Sí, pero no se dice. Y está bien decirse yo soy de centro izquierda, qué sé yo. Bueno, está bien, moderemos esto y digamos, es un gobierno de centro. Pichetto ha dicho, ¿no? Sí. La postura del peronismo es de centro nacional, que suena un poquito más duro que centro, digamos, sí. ¿No? Y además Pichetto, cuando te explica qué es el centro nacional... Marangoni dice de centro izquierda. Claro. Bueno, pero lo que importa ahí es Pichetto, digamos, ¿no? Pichetto marca la línea y dice, nosotros somos centro nacional. Centro nacional suena duro, digamos, ¿no? ¿Y qué dice a continuación? Somos el ombligo. Nosotros somos los que vamos a poner orden en serio. Vamos a meter presos a todos los del RAM, estos mapuches revoltosos. Vamos a ir en serio contra el narcotráfico, no vamos a ser tan suaves como Patricia Bullrich porque sigue entrando la droga y qué sé yo. Vamos a liquidar toda esta cuestión de los piquetes. Si el Macri tiene que empezar a competir con un peronismo ubicado en esa posición y con el argumento de Durán Barba de nosotros somos flu, ¿le va a ir tan bien como cree? O sea, yo creo que no. Yo competí con un Rucauf en esa posición. Me acuerdo. Y me ganó. Me acuerdo. Y me ganó. Sería un buen antecedente para que se lo cuentes a esta gente. Porque creo que están pecando de ¿Crees sobrevaluación. que yo escriba 3-4 páginas sobre eso? Parrafitos por mail. Están pecando de una sobrevaluación del crédito que tiene la sociedad, las ideas progres de izquierda, o llamémoslo como queramos, digamos, que tienen un poco harto a todo el mundo, digamos, ¿no? Lo políticamente correcto en su peor versión. Entonces, no es que va a pasar lo de Estados Unidos, pero me parece que hay un poquito una ola de hartazgo con esto y háblame claro. Y si Durán Barba es vocero de esto, me parece que es una mala idea. O decir que le pongan una mortacita. No, que haga lo que quiera, que yo igual no creo que influya mucho, pero me parece que no tienen que comprarse ese argumento, ¿no? Si pensamos a futuro,
¿Ustedes se imaginan que mañana lunes, cuando el presidente esté delante de las élites a quien convocó, que recordemos es élite política, élite sindical, élite judicial, esa no me la imaginaba, yo no la soñaba, religiosa, y no me acuerdo si me empresaria. Bueno, que nada menos. Y universidad. Hay las universidades, la academia. ¿Lo imaginan pergeñando un poquito, dibujando un poquito lo que desea Marcos o no? Fernando. Mira, voy a eso retomando lo que veníamos pensando de si era la izquierda o no era la izquierda Macri. Yo digo, me parece que Durán Barba es un provocador, ¿no? Un consultor, aparte que le va muy bien como consultor, y el consultor tiene que provocar en las charlas, y él provoca. Es divertido, incluso cuando uno lo ve personalmente. Salvo es cuando divertido. habla de Sí. Lilita Carrió, que ahí se atraganta. Se atraganta un poquito. La cuestión es que, bueno, decir la nueva izquierda ¿no? Él tiene el síndrome del consultor que fue de izquierda de joven, ¿no? Entonces le gusta imaginar que pudiera ser de izquierda. Sí, también Paolo Roca fue hippie. Totalmente. Entonces, Sí, claro. sí. Y después en un país donde la izquierda y la derecha los conceptos de izquierda y derecha no son importantes, digamos, para las mayorías, no se visten como de izquierda o derecha. No es España, donde está claro que Rajoy es de derecha y Rodríguez Zapatero era de izquierda, o Merkel en Alemania es de derecha y Willy Brandt era de izquierda. Lo que quiero decir en esos conceptos no, porque aparte acá irrumpió el peronismo hace 70 años y cambió todo. El peronismo es un partido conservador de caudillos que van por el poder, y que en los últimos 12 años, donde estuvo el kirchnerista, se arropó con la vestidura de la izquierda, pero no resolvió los problemas que la izquierda siempre dice que va a resolver. La cloaca en el barrio del conurbano bonaerense no es de izquierda ni de derecha. ¿Está o no está? Te cuento una anécdota, ¿me permitís? Sí. Que está en un librito que hicieron juntos Jorge Rulli, un histórico de la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y Evar El Cadri, ya en el exilio. Ambos hicieron un librito de memorias y cuentan una anécdota en un barrio, en una villa de emergencia, donde en realidad todavía era la villa de emergencia, donde la gente se iba porque compraba su terrenito y edificaba. Mientras tanto tenían una canilla cada 2 o 3 cuadras y tenían que hacer la cola con los tachos para buscar el agua. Y entonces dice que esto le hablaban de la revolución y de cuando viniera la revolución, y uno de los líderes de la villa les dice: está bien, muchachos, dice, ¿y si conseguimos una canilla más? Claro. Por eso, esa es la cuestión con izquierdas y derechas. Lo que menciona Marcos de Pichetto, que lo hemos escuchado todos, es un concepto interesante. Yo creo que el peronismo por ahí igual la va a tener difícil cuando el peronismo, como recordabas vos, Graciela, con Rucauf, se vistió con las ropas de derecha. A la larga no le fue bien, ¿no? Porque después Duhalde se va del gobierno antes porque 2 policías bonaerenses matan a 2 piqueteros, ¿no? Entonces, sí, pero ya Rucauf había... Claro, ya Rucauf había capotado antes. No, pero a lo que me refiero es a eso, ¿no? Es posible que el peronismo intente parecerse a Macri en el futuro para tratar de competirle. No sé si va a ser la mejor estrategia para combatirlo políticamente. Después veremos hacia dónde va el peronismo cuando lo tenga claro. Mañana creo que hay 3 conceptos. No creo que vayamos a ver cuál es el eje conceptual del macrismo, para decirlo de alguna manera, como fue Parque Norte en el 85, bueno, y Alfonsín, digamos, para definir, ¿no? Tampoco a veces alcanzan las definiciones brillantes de un modelo para que después tenga éxito. De hecho, por todas las cuestiones que vimos con Alfonsín, terminó no siendo exitoso el modelo. Marcos, vos dijiste que sí, pero digo, no, en términos económicos, ¿no? Socioeconómicos no terminó siendo exitoso. Y obviamente que todos tenemos en cuenta que Alfonsín no solo enfrentó términos del intercambio internacional
más difíciles que cualquier otro de los presidentes del 83 a la fecha, y que no tuvo amenazas de golpe de Estado. Tuvo 4 veces a los milicos yendo para la casa de gobierno, que es bien distinto. Además, ¿no? y para a los hacer honor a la verdad, Claro. tenía que encarar 2 deudas brutas. Por eso. Una era de sangre y de institucionalidad, para ponerlo en esos términos, y la otra era económica. La de sangre la saldó bastante bien con la investigación y el juicio y los juicios. La otra parece que era mucho más complicada, ¿no? Exactamente. Y a mí me interesan 3 conceptos de lo que se va a decir mañana. Un concepto que es la educación. Macri define la educación con niveles de evaluación para alumnos y para docentes. Ese me parece que es un eje interesante, de los más interesantes que tiene el macrismo en un área que no es económica clásica. El otro es la economía internacional. Lo que ellos están diciendo es se terminó el vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro, el concepto que duró 50 años del amigo Aldo Ferrer, no alcanza. Ahora es integración inteligente al mundo. Después ahí hay un abanico para discutirlo, pero integración inteligente al mundo y tener en cuenta economía regional, economía interna, pero solo con lo nuestro no alcanza, que es una diferenciación de lo que hemos tenido y sobre todo de lo que algunos llaman populismo. Y el tercer concepto que me parece interesante es el de la inflación. Vivir un poquito de inflación está bien, es también un concepto que Macri y el gobierno quieren desterrar. La inflación es mala y sobre todo es mala para crecer y para los pobres, para los sectores más desprotegidos. Creo que esos 3 conceptos son muy interesantes, creo que van a estar desarrollados mañana, creo que hacen al modelo que viene. A mi gusto le faltan definiciones en el campo de lo institucional, ¿no? de lo que es la reforma política y el campo de los derechos humanos, que sabemos, y ha sucedido con el caso Maldonado en estos tiempos, que es un escenario donde el gobierno, el macrismo en sí, e incluso el Frente Cambiemos, se sienten incómodos y no dan muchas veces las respuestas que tendrían que dar. Marcos, si ya cerramos, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que lo de Pálpito. mañana, cómo viene la mano, yo creo que probablemente vaya todo lo que explicó Fernando, me parece que va a dar el tono, digamos, ¿no? Me da la impresión de que hay ahí una tensión entre, no del todo resuelta, digamos, entre los que creen que los acuerdos son posibles más o menos rápido y en temas amplios, y los que son más escépticos de eso, digamos, ¿no? Y entonces el juego que se abre después y el tono que dé Macri a la cuestión de cómo se negocia, me parece que van a ser muy importantes, ¿no? Ellos ahora pueden decir, bueno, viene la negociación, nosotros ponemos la mesa porque ganamos y porque somos gobierno y le vamos a distribuir sus roles. Yo creo que el macrismo sabe que le conviene tener varias mesas de negociación separadas, porque si mezcla todo en una sola mesa, se van a chocar los planetas, digamos, rápido y se traba todo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este va a ser el primero y el último encuentro de todos los actores. Después, a cada quien irá para su ministerio, digamos. Y ahí las cosas van a avanzar a velocidades muy distintas y en tonos muy distintos. Porque hay lugares en los que temas y actores con los que me parece va a ser más o menos fácil avanzar. La reforma política tal vez avance más, digamos, sobre todo después de cómo fue la frustración del año pasado, ¿no? O sea, los peronistas quedaron un poquito mal con eso de haber bloqueado la urna electrónica, insistir con las PASO, con todo esto. Me parece que va probablemente más en la línea del gobierno, y los peronistas me parece que tal vez tienen más razones para avalar eso. La negociación tributaria va a ser durísima, pero por lo tanto tiene que ser más o menos rápida, porque las cosas se las tienen que resolver de acá a fin de año, por lo menos algunas. Entonces, cheque, fondo del conurbano, presupuesto, hay un montón de cosas ahí articuladas. Eso va a ser muy intenso, muy duro. Los gobernadores ya han dicho, se reunieron y dijeron, esto va a ser duro. La voz cantante lo llevan los gobernadores que no van a ceder. En realidad no hay ningún gobernador que quiera ceder, digamos. Pero bueno, hubiera sido tal vez más fácil para Macri si Urtubey sobrevivía, porque tal vez era más amistosa la discusión. Ahora hubieran ganado con Mansur, definitivamente en La Pampa.
Sí, con Mansur, Berna y compañía va a ser muy duro, ¿no? Son tipos Claro. peleagudos eso. Y esos son los que además le van a dar las instrucciones a Pichetto, ¿no? Yo creo que ahí es... Y después están los temas que yo creo que Macri pateó para adelante, ¿no? Que son tipo reforma previsional. Es imperioso hacer una reforma previsional porque es una bomba de tiempo que ya está estallando. Pero Macri dijo, esto lo vamos a negociar y lo vamos a empezar a implementar en 2019. Eso ya me parece que abrió un escenario de largo tiempo. Y aprendió de más o menos lo mismo que le pasó con la reforma laboral, digamos, ¿no? De estar, si él se calienta mucho la cabeza con imitar a Brasil y hagamos las cosas rápido, mete la pata. Entonces, ya desescaló y el tema previsional se corre a un costado. Se va a tener que discutir igual porque es una bomba, pero me parece que es prudente Macri decir, bueno, hasta que esto no avance más, sabemos que el peronismo en eso nos mata, ¿no? Claro. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado, la verdad que estuvo muy interesante, excelente, muy interesante. Y a ustedes que estuvieron escuchando, les agradezco que nos acompañaran, es un placer siempre. Sigan con la otra mirada en la 1110, está Gustavo Mura, que vale la pena.